Porque un taller te proporciona las herramientas, pero cuando algo vuelve a apasionar tu corazón, es un plus. ¿Estás de acuerdo? Así que yo lo llamo más que taller. La identidad, nuestra identidad. Necesitamos tener clara nuestra identidad como creyentes para saber cuál es la función que tenemos que realizar. Nuestra identidad nos va a llevar a ser esos embajadores de Jesucristo que saben y tienen claro el mensaje que tienen que comunicar. A nuestro alrededor hay personas que viven sin esperanza. Y en esta mañana Carlos comenzó a hablar de que tal vez también hay momentos en que la misma iglesia pierde esa esperanza porque alrededor la circunstancia lo lleva a mirar qué es lo que está pasando en lugar de levantar la mirada al Creador. Hay un secreto y es levantar la mirada al Creador. Dice el salmista, ¿de dónde? Como dice Padre, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. Y el salmista conocía a Dios, tenía una relación íntima con Dios, pero las circunstancias que tenía alrededor hacían que por momentos bajase la mirada y las cosas que habían alrededor consiguiesen amedrentar el corazón. Hermano, no nos preocupemos si por ciertos momentos en nuestra vida cristiana pasamos por esa crisis de fe. Si leemos las Escrituras nos vamos a encontrar que muchos de los personajes que ahí están pasaron su crisis de fe personal. Hay una crisis de fe a nivel de pueblo, de congregación, que el mismo pueblo de Israel padece en un momento dado. Y yo quiero que vayamos, si te parece, al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Ahí nos trae el relato en el que encontramos a una nación que ya tiene por posesión la tierra prometida. Dios le había dado la promesa de que iban a poseer una tierra en la que iban a vivir sustentados divinamente. Ellos ya habían experimentado el vivir con el sustento de Dios en el desierto, con el maná. De manera milagrosa, Dios cada día proporcionaba el sustento. Eso es una de las cuestiones en nuestras vidas que traen ansiedad. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a vivir? ¿Con qué me voy a sostener? Dice el rey David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. Eso requiere un aplauso en el corazón. Eso requiere que nuestros corazones estén apasionados. Jesucristo es nuestro proveedor. ¿Lo crees? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La identidad es lo que hace que nuestros pies estén arraigados en las promesas que Dios nos ha dado. El tener claro quiénes somos como creyentes, qué es lo que vamos a esperar de parte de Dios. Para nosotros la tierra prometida son todas estas promesas que necesitamos alcanzar y vivir. Ahora, si nosotros nos limitamos a mirar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, es posible que nuestro corazón se apoque, se amedrente y quede subyugado a esa sensación, a ese sentimiento. Yo esta mañana, parte del grupo que hicimos Más que Taller, les pregunté, ¿cuántos se saben llamados? Porque una cosa es sentirte llamado y otra cosa es saberte llamado. La otra vez yo hablaba, ¿cuántos se saben amados? Y amados somos todos. Tal vez puede ser que no sintamos ese amor,
pero todos somos amados de parte de Dios. No te quepa la menor duda. Aunque hayamos hecho de nuestras vidas en el pasado es de ayer ya, aunque hayamos hecho de nuestras vidas un despropósito, aunque no hayamos tenido control de ellas, sino que las mismas circunstancias nos hayan llevado a vivir de una manera que no agrada a Dios. ¿Sabes? La Escritura dice que justificados pues por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios, paz con Z, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo que lo que dijo David es que no he visto justo desamparado. ¿Y cuántos aquí son justificados por la fe? ¿Cuántos han aceptado el señorío de Jesucristo? ¿Cuántos han aceptado la obra de la cruz en el Calvario de Jesucristo? Porque esa justificación es para ti hoy y es para mí hoy. Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, cosa que nos va a pasar a todos, puso a sus hijos por jueces en Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron, dice, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue, como tienen, dice, todas las naciones. Ahí hubo un pinchazo, en la fe. ¿Por qué necesitaban ellos adquirir la identidad de los reinos, de los países que estaban a su alrededor? Constitúyenos ahora rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios se había levantado como rey de su pueblo. Y ahora el pueblo está teniendo una crisis de fe. Hasta el momento ellos habían sido gobernados por los jueces. Y era un tiempo complicado porque dice la Escritura que habían periodos en el que dice que hacían lo que bien les venía en gana. Así es que ellos quisieron adquirir la identidad de los pueblos que estaban alrededor. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. La mejor medicina, el mejor remedio que podemos encontrar ante cualquier situación cada día es orar al Señor. La presencia de Dios mismo va a traer a nuestras vidas esa identidad que necesitamos. Tiene que ir acompañada con la lectura de la palabra. Tiene que ir acompañada con la meditación en la palabra. Porque solo cuando nosotros tenemos una identidad firme, no anhelamos tener nada de lo que haya alrededor. La plenitud como creyente viene cuando nosotros aceptamos lo que Dios es para cada uno de nosotros. Hay una idea de que parece ser que si no nos va bien continuamente, si no nos sentimos bien continuamente, pareciera como si no estuviésemos en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Hay algo que como creyentes necesitamos tener claro, y es que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es una pregunta que hace un tiempo que les hice, pero sé que como creyente cada cual necesitamos tener clara. ¿Estamos en la perfecta voluntad de Dios? Repito, pareciera como si no me va bien, no soy feliz, no me están saliendo todas las cosas, pareciera como sinónimo de que no estoy en la perfecta voluntad de Dios. Y no es así. Si leemos la lista de los héroes de la fe, nos encontramos en que muchos de ellos fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estoy leyendo Hebreos 11:37. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes. Madre mía, si nosotros nada más que experimentásemos un 25% de los que experimentaron estos héroes de la fe que fueron llamados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de exhortación, cómo Dios mueve a los profetas y no lo hace de manera espontánea y de manera improvisando sobre alguna tara, algún proyecto que salió mal. No, Dios no improvisa, Dios prepara. Ahora vamos a ver la historia de un personaje como Dios lo prepara para mostrar al pueblo. Pero quiero que te quedes con la idea y que nos quedemos con esa seguridad de que no siempre vamos a estar felices y gozosos siendo cristianos. Pues será que hay algún pecado oculto que no he confesado y por eso me está pasando esto y por eso estoy pasando estas circunstancias. Si es cierto que el pecado, la paga del pecado es muerte, eso es separación de Dios, y cuando hay pecado en nuestras vidas, la comunión con Dios se corta. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que aún estando con una vida espiritual ordenada, tengamos oposición. El éxito no se mide por la felicidad. Es el titular. Si vas a esperar a ser feliz para decir soy un buen cristiano, suspendimos. No se mide por ahí. El éxito espiritual se mide por saber que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y eso en muchas ocasiones duele. Para muchos de ellos les fue la vida. La misma vida. Y para nosotros la vida puede ser esa reputación. ¿De qué manera Dios nos está exhortando y nos está animando a compartir el Evangelio? Porque ese llamamiento es para cada creyente. Ese llamamiento es para cada uno de nosotros. No necesitamos sentirlo, necesitamos creerlo. El Evangelio tiene que ser creído, entendido y aceptado. Y una vez que es aceptado, puesto en práctica, vivido. Y ahí está. Esta mañana decía al grupo, aprovechando al grupo del discipulado de los domingos, les decía, tenemos un maestro del Seminario Bíblico de Fe y él fue futbolista profesional, él jugó con Valdano en Centroamérica. Lo que pasa es que Valdano vino a un equipo español, no me recuerdo qué nombre, y él quedó en Centroamérica. Y él era el profesional, era el especialista en tirar penalti. No sé si lo compartí ya con ustedes. Él era el especialista en tirar penalti. Entonces, él se entrenaba, terminaba el entrenamiento y él se quedaba con el portero. Pero había algo peculiar en su manera de entrenar. Él le decía al portero por dónde iba a tirar el penalti. Así quiero ser portero yo toda la vida. Si sé que ya la mitad de la portería era verde, por ahí no me lo va a tirar, me lo va a tirar por aquí. Y el que tiraba, este hermano en la fe, se tenía que esmerar el doble. Entonces eso me dice que me tengo que preparar con excelencia si quiero marcar el gol de mi vida, que es llenar el cielo. ¿Estás de acuerdo? Voy a tener que explicarlo desde el principio. Algo no dije bien. Algo, en algún momento ¿en qué momento? Decidme desde dónde no lo entendieron. ¿Lo habéis pillado? Bueno, vamos a hacer un reset aquí. Eso forma parte de nuestra identidad. El hecho de saberse que somos salvos no me da la garantía de estar preparado ya. Tengo que ser como este hermano y decir, yo quiero alcanzar esas almas que están a mi alrededor para que conozcan el Evangelio de salvación de Jesucristo. Eso forma parte de nuestra identidad. Pero te vuelvo y repito, necesitamos esforzarnos,
Ahora bien, en este caso, aquí el pueblo de Israel se encuentra con esa tara y ellos quieren ser como los pueblos de los alrededores. Quieren tener la identidad de los pueblos de alrededores, teniendo un rey también. El versículo 7 del mismo capítulo en el que nos encontramos, el capítulo 8, dice, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Fíjate que Samuel oró y Dios le respondió. La oración es interactuar. La oración no es venir, descargar y levantarse, sino hay un momento de espera. Como en cualquier relación, hay una interacción, es decir, es recíproca. Samuel habló, Dios le contestó. Y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, Samuel. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le muestra a Samuel lo que les va a ocurrir al pueblo. No lo sabe Dios lo que les va a ocurrir. Y Samuel, de manera obediente, lo comparte con el pueblo. Versículo 11. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas el Señor no responderá en aquel día. Dice la Escritura que el pueblo dijo, oh Dios mío, nos arrepentimos de haber pedido, rey, sabemos que lo que tú dices es verdad, perdónanos. Dice eso. Ah, que no dice nada, no decía nada durante todo el tiempo. ¿Estábamos leyendo? Estábamos leyendo. No es verdad. No es verdad que estaban leyendo, no es verdad que dijo eso el pueblo. Lo dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Sorprendente. No te causa sorpresa, no sé, saber que Dios mismo le está diciendo, escucha, ¿te va a ir mal? No, te va a ir peor. Te va a acontecer todo esto. Que tú me pidas el tener un rey como los reinos de alrededor va a ser pérdida para ti. La falta de identidad que adquirió el pueblo por no alzar la mirada. ¿Sabes? Dios accede a la petición del pueblo. Pero ya hay algo curioso. Yo estaba buscando, ¿verdad? Este texto, ¿no? Y en el original, desde el capítulo 9 del primer libro de Samuel, del capítulo 9 al 10:6, es donde está todo este episodio, hay una palabra que utiliza el que escribe, el escribiente, ¿no?
Dice que el Señor eligió, el Señor eligió a Saúl para gobernar al pueblo. Te lo leo literal para que no se pierda. El Señor eligió a Saúl para gobernar al pueblo, pero el Señor no emplea la palabra melech. La palabra melech en hebreo es rey, de realeza. Dios no utiliza esa palabra para nombrar a Saúl, sino Nagid como jefe o príncipe del pueblo. El pueblo proclama a Saúl como melech, cosa que Dios no hace. Dios consiente pero no aprueba. Ya el escribiente ya se hace cargo de eso, de no poner la palabra rey para que el pueblo de Israel no caiga en la en hacer divino al monarca. Y dice, no nos confundamos. Le pone Neged. Neged es príncipe del pueblo o jefe. Y era la idea de Dios. Así es que vemos como por causa de no tener una identidad clara, el pueblo adquiere una identidad ajena a lo que es el plan de Dios. Mira, lo que pasó el domingo pasado y que lleva pasando ya unos cuantos meses, el hecho de nosotros haber ido a depositar las papeletas para elegir la manera de gobernar la nación en la que vivimos, es algo que se tiene que mirar desde el punto de vista eterno, desde el punto de vista espiritual. Dice el refranero, después de visto, todos listos. Yo de manera intencional no he querido hablar antes porque de ninguna manera yo quiero influenciarte en tu decisión. La decisión de votar es una decisión tan espiritual como la de orar por un hermano o la de compartir la palabra. La iglesia tiene que ser el soporte de la nación. No la nación tiene que ser el soporte de la iglesia. ¿Me explico? El gobierno, que es elegido también por parte de nosotros, necesita de nuestras oraciones. Ahora, ¿qué buscamos o qué hemos buscado? ¿O qué he buscado yo personalmente a la hora de depositar un voto? Acercarme lo más posible a los principios del reino. No puede haber de mi parte un motivo superior que el reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo? Es necesario que el gobierno, el alcalde estuvo aquí hace unos pocos de meses y tuvimos un evento evangelístico y después tuvimos un picoteo, pero mientras estuvo aquí, ya lo compartí con ustedes y muchos lo vieron, oramos por él y le dijimos, vamos a hacer en público lo que hacemos en privado con ustedes, y es orar para que el Señor les dé gracia, sabiduría, por encima de los ideales en los cuales no entro, porque eso es algo personal. Los ideales, cada cual tenemos nuestro ideal. Ahora, por encima del ideal está el Evangelio de Jesucristo. Por encima están los propósitos eternos de Dios, a los cuales nos debemos porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, derribando toda barrera, derribando todo ideal, derribando todo pensamiento. Dice las Escrituras que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos que entender de que somos los que tenemos que mantener al gobierno. No el gobierno nos va a mantener a nosotros. Sí, bueno, es que nos den ayuda, que nos abran puertas, que podamos predicar el Evangelio. Pero llegará un momento en el que eso no va a ser así. Pero mientras es así, mientras están las puertas abiertas, nosotros somos la sal de la tierra. Hermano, somos la luz del mundo. Eso no es cualquier cosa. Pero para eso necesitamos tener una identidad clara y definida, para saber qué es lo que nos sustenta y qué es aquello que nos hace vivir cada día, aún con gozo en medio de las pruebas. Si nosotros tenemos el propósito claro, ya la mitad de la faena está hecha. Somos nosotros, porque tenemos que buscar la moral de Dios y no la moral de los hombres. ¿Estás de acuerdo? Es la moral de Dios, son los principios de Dios, son los que tienen que prevalecer.
Yo se lo decía el otro día a un hermano y se quedó sorprendido. ¿Y tú eres el pastor? Y digo, bueno, eso dicen. Escucha, yo por causa del evangelio doy mi vida, pero por causa de un chalao no. Si alguien viene a mi familia, viene a agredirnos, escucha, me va a ver tú imponiendo manos al cuello, sin problema. Pero por causa del evangelio, yo doy mi vida. ¿Me entendéis? Estamos en la tierra y tenemos que bregar y lidiar con lo cotidiano. Pero lo que nos hace mover sobre lo cotidiano es lo eterno, es lo espiritual. ¿Quién decide? Sería la pregunta en esta mañana. ¿Quién es el que decide en mi vida? ¿Quién decide en tu vida? En este caso decidió el pueblo, aún sabiendo, el pueblo de Israel, aún sabiendo las consecuencias. Para nosotros y nosotras. Ahora hay que decirlo todo. Nosotras y nosotros. Es decir, nosotros. Y dentro de nosotros están ustedes, ellas. ¿Me entendéis? Tenemos los principios, me he liado, pero eso nada, eso lo editamos después y ponemos una nota, un audio, quiso decir esto. Tenemos claro cómo debemos andar. Nosotros, todos, tenemos los principios espirituales aquí para saber cómo andar, para adquirir esa identidad que nos va a hacer estar firmes. Hermanos, buscamos la moral de Dios. No hay norma superior que la ley de Dios. La ley de Dios es la más excelente que hay. Sí es cierto de que buscamos, como dije antes, acercarnos a aquellos que queremos que nos gobiernen, que se acercan más a los principios espirituales. Pero yo no puedo depositar mi voto, que después de visto todos son listos, a alguien que va en contra de los principios. A alguien que apruebe el aborto, la eutanasia. Yo no puedo depositar mi voto sobre eso. Yo tengo que depositar mi voto sobre alguien y que conste la fecha, que es día 17. Que no lo he dicho antes, ¿no? Porque entiendo de que ustedes también tienen ese discernimiento. Yo deposité mi voto sobre aquel que se acerca más, que es imperfecto, que tiene cosas que, como para cogerlo en el cuarto oscuro, pero tenemos que involucrarnos. Lo que no tenemos es que vivir nuestra vida cristiana como un turista, solo gozando del día de hoy. No, el turista no tiene problema. El turista está en una ciudad, ya se le da igual que se esté inundando, sea Venecia, o que la Torre de Pisa esté a punto de caer, o le da igual. El turista está allí 4 días y después se va para casa. Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana como turistas. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que tener pasión por el lugar en el que vivimos, aunque no sea el lugar donde nacimos. Yo vengo de África y estoy bien lejos, 3.500 kilómetros. ¿No están en África las Islas Canarias? Bueno, geografía. Otro en matemáticas se me dio mal, pero geografía. Y Dios ha puesto mi corazón aquí y mientras esté en el lugar donde estoy viviendo, tengo que orar por la paz del lugar. Tengo que involucrarme. ¿Y cómo me involucro? Aquí no vemos, pues nadie. Sí, hay un hermano que se dedica a la política. ¿Todavía estamos ahí? Pues bueno, pues así fuera de que pudiésemos estar también puestos al sitio. Pero mientras no es así, tenemos que involucrarnos por medio de la oración. Por medio del cuarto punto que dio nuestro hermano Emery la semana pasada, con el testimonio. Nuestro testimonio personal cuenta mucho. No sé quién era el que decía esas palabras que lo que eres retumba tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. No sé si fue San Agustín, un santo de estos. Lo que eres retumba tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. El testimonio que va por encima de las mismas palabras. Así es que se trata de alinearnos a los pensamientos
de Dios? ¿Favorece o no favorece al reino las decisiones que yo tomo? Eso hay que pensarlo. No solo ya para votar, a lo que ya cierro el melón. O me lo como, me lo termino de comer, ya lo abrí, me lo comí. En mi vida cotidiana, lo que yo decido favorece al reino o no lo favorece. Escucha, nos vamos a equivocar como creyentes. Yo no, yo soy el pastor, yo no me equivoco. No está mi mujer hoy, lo puedo decir. Pregúntale a ella. Nos equivocamos, hermano. Y a veces nos duele más que otras y ¿sabes? Pero ponemos manos en el asunto, nos remangamos, nos esforzamos por esas áreas en las que todavía no hemos alcanzado esa madurez, llegar a ella. Ahora tenemos que ser conscientes de lo que nosotros decidimos, ¿favorece al reino o no lo favorece? Porque eso tiene que ver. El hecho del yo perdonar. Si yo perdono, favorece al reino. Si no perdono, no favorece al reino. El hecho de dar. Si yo doy, favorece al reino. Si yo no doy, no favorece al reino. No lo sé, pon tú. ¿Dónde estamos favoreciendo al reino? Porque lo que se trata hoy es que ¿quién decide? ¿Quién está decidiendo en nuestras vidas? ¿Soy yo el que está decidiendo o es Dios mismo? Dios hizo la provisión de Jesucristo para darnos la salvación y Jesucristo estuvo enseñando el Evangelio, viviendo el Evangelio y Él murió, resucitó, nos dio vida eterna, pero después vino el Espíritu Santo y es el que está hoy con nosotros. Necesitamos cultivar esa relación con el Espíritu Santo, ese saber que cuando vamos a decidir algo y no hay paz en nuestro corazón es detenernos. ¿Cuántas veces hemos decidido mal y después son las madres mías, como dice un hermano en Antequera? Después son las madres mías. Aquel le dijo, dice, me enteré que te casaste. Dice, no, tú lo escuchaste, el que me enteré fui yo. Después son las madres mías. Pensemos bien las cosas antes de meternos en ningún jardín. Meditemos. Pero ¿sabes qué pasa? No, dice, no haremos lo que Dios no haremos lo que tú nos dices, que es lo que Dios dice. Porque no queremos dar cuenta, porque queremos ir a la nuestra. El corazón humano es así. Queremos ir a la nuestra, no queremos dar cuenta. Entonces, cuando no queremos decidir algo y en lo más profundo sabemos que no es así, que Dios está poniendo inquietud, queremos buscarle la vuelta. Intentamos la de Manolete, ¿no? Manolete es muy viejo, yo no lo vi. La de el cordobés, ese que da más el salto de la rana y todo. Queremos meter el toro para un lado, meter el toro para otro, para ver si hay algo de paz, a ver si le damos esquinazo con un codazo a Dios y hacemos lo que queremos. No, es verdad, somos conscientes de que nuestro estado espiritual depende de nosotros. No depende del otro, ¿eh? En todas las relaciones hay mich y mich. 50% hay responsabilidad por todos los lados. Yo lo digo siempre, porque es así. Pero uno sabe cuando uno decide, uno sabe si es luz verde, si es luz amarilla como está allí, o es luz roja. Aquello es otro contexto, aquello es cuando hacemos la presentación, pero bueno, vale igual. ¿Quién es el que decide? ¿Quién está decidiendo? En el Evangelio de Juan 19:10, y ahora se oye en todas las Biblias, o los dedos, encontramos una historia, encontramos una conversación de Jesús y Pilato. Bueno, al principio era un monólogo. Encontramos, no sé si el primer monólogo, no creo. Y está Pilato hablando y Jesús no dice nada. Y entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Claro. Y a la mujer le había dicho, como dijimos la semana pasada, no tengas nada con este justo, porque he padecido mucho en sueños, la mujer de Pilato. Pero Pilato se vino arriba. ¿A mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ahí vemos a Dios poniendo reyes, quitando reyes, a Dios siendo soberano sobre toda su creación. La autoridad que Pilato pensaba que tenía, no se la había dado el César, se la había dado Dios. Sí, el César le mandó el cuño y tal, y le dijo, no, y lo encomendó, pero al César, Dios. Ahora bien, dentro del contexto del sufrimiento, ¿podía haber Jesús enviado alguna legión de ángeles sobre este incircunciso romano? ¿Sobre Pilato? ¿Podía Jesús haber revertido esta situación? Pregunta de examen. Empezamos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí. Pregunta acertada, correcta. Jesús podía haber cambiado aquella situación. ¿Podemos nosotros cambiar las situaciones cuando nos enfrentamos a la cruz? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, también. Pregunta correcta. ¿Por qué no lo hizo Jesús? Porque tenía un propósito mayor. Había un propósito mayor. Eso pudo ser una tentación más de parte de Satanás para Jesús. Se me antoja pensarlo. Si consigo que se venga arriba y envíe unos cuantos ángeles y no irá a la cruz. Y si no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos de fiesta, demacrados, y por la mañana ya. Ostras, esto no funciona. Un día más y esto no funciona. O cómo te encontrabas cuando no conocías el evangelio: vacío, inseguro, deprimido, sin sentido. Así es que, hermanos, cuando nos encontremos delante de la cruz, ¿qué decisión tomamos? Porque el hecho de ser cristiano no me garantiza de que voy a ser feliz. Nosotros estamos llamados a ser santos. No estamos llamados a ser felices. Bienaventurados, dichosos, pero no felices. ¿Que entra la felicidad dentro del cristianismo? Igual que entra fuera del cristianismo. Hay felicidad, es decir, por bienestar, pues por hacer bien las cosas, pues por ser una persona sensata, aunque los problemas vienen solos sin llamarlos. Pero no es el principio. A donde quiero llevarlos es, ¿qué decidimos? ¿Quién decide cuando nos encontramos ante la cruz? ¿Decidimos nosotros? Pues entonces, malamente. Tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que quiere con esa situación. Porque por naturaleza nosotros queremos huir de la cruz. El hombre no quiere que Dios gobierne porque en muchas cosas no coincide con Dios. La naturaleza humana tiene unos prontos que no coinciden con Dios. Por eso Dios nos da una ley en la que nos muestra cómo es Él y de cómo es su naturaleza y su carácter. Por eso Dios se revela a nuestras vidas y nos deja la Escritura para Él mostrarnos cómo es Él, cómo es su naturaleza, cómo es su carácter. Pablo en Efesios 6:5 le habla a los siervos y cómo tiene que ser su comportamiento con los amos, pero porque en ese tiempo todavía habían esclavos y algunos eran creyentes y otros no. Es decir, habían esclavos que eran creyentes con amos que no eran creyentes y habían esclavos que eran creyentes con amos que sí eran creyentes. Funcionaba eso todavía. Y Pablo les habla de cómo tienen que tratar a los amos, sean creyentes o no. ¿Me sigue? Así es que no les dice a los creyentes con amos no creyentes: levantaos y pedid justicia sobre vuestra situación. No les dice eso. Tú lo lees en Efesios lo lees, Efesios 6,
y 5, y verás que nos dice eso. Al igual que le habla a las esposas, al igual que le habla a los esposos, porque hay unos principios. ¿Por qué? Porque ya Dios nos lo deja. Hay cosas que nosotros no tenemos que perder tiempo en decidir, porque están escritas. ¿Puede un cristiano ir a la discoteca? A ver, sí, pues yo sé que yo podía evangelizar en la discoteca. Yo podía. Hay hermanos que se han metido en lugares porque Dios le ha dicho para ir a rescatar a alguien, para ir a hablarle a alguien. Pero yo me voy a tomar un refresco en una discoteca a las 4 de la mañana. No está escrito. También está el sentido común. Nosotros, dentro del contexto de las Escrituras, debemos emplear también el sentido común. Eso es de ir más allá, ¿verdad? De lo que allí está escrito, y dentro del contexto saber si una cosa me conviene o no. Hay cosas en las que no debemos perder mucho tiempo. Pero vamos a avanzar. Mira, vamos a terminar con una historia. La historia del profeta Oseas. El profeta de la gracia, el profeta del amor. ¿Viste? Dios le dice a Oseas que se case con una mujer de dudosa reputación, con una prostituta. Y le dice que tenga hijos con ella. Tiene 3 hijos con ella. Tú lo lees en los primeros capítulos del libro de Oseas. Tú imagínate lo fuerte, lo duro, lo doloroso. Un hombre de Dios, un hombre que tiene temor de Dios, y recibe ese mensaje. Cásate con una prostituta. Y ahora ten hijos con ella. Tiene 3 hijos. Es decir, que como mínimo tuvo que estar 3 años, 3 años y medio, antes de ir a llevar el mensaje. Después de que tiene los hijos, ponle tú 4 años que estuviera. No sé cuántos fueron. Ella vuelve a las andadas. Y se pierde, dice la Escritura, que se va detrás de sus amantes, porque echaba de menos los perfumes, el sustento, dice. El sustento, cuando tenía sustento con Oseas. Esto lo hace Dios para mostrarle el dolor que hay en el corazón de Dios, extrapolarlo al corazón de Oseas. Así es como me siento yo. Y de manera imperfecta, porque Dios aún siente más dolor. Pero para que nosotros y para que el pueblo de Israel pudiese entenderlo, le hace pasar por esa infidelidad, por ese adulterio espiritual, que es tener otros amores fuera del amor verdadero. Tú desde fuera o yo desde fuera podríamos decir, este hombre estaba en pecado, este hombre así le va, mira, se casó con una, ¿a quién se le ocurre? Y ahora mira, ahí tiene, la cabra siempre tira al monte. Cuando el mensaje era para el pueblo de Israel, cuando el mensaje sigue siendo para la iglesia de Jesucristo, que el hecho de tener amores fuera del amor verdadero es adulterio espiritual. El que, por eso dice Jesús, el que no aborrece a padre, madre, hermanos, hijos, a toda la familia, aborrecer significa que el poder de esa influencia no sea superior al poder de la influencia de Jesucristo. Si no lo aborrece, dice, no puede ser mi discípulo. Ahí vemos la obediencia de Oseas, de pasar por su cruz. Y ahí vemos el dolor de Dios con un pueblo que se había prostituido. Levantaban
a los dioses, a los Baales, rendían adoración a Astarte, la reina del cielo, que hoy en día en la iglesia, en la iglesia católica es María, la reina del cielo, viene de ahí. Si estudiamos, vemos que no hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, solamente que fueron ganando, cambiando los nombres para poder ganar a esos pueblos bárbaros, se fue implementando, y la iglesia primitiva, menos un remanente, se prostituyó. Pero el pecado era el adulterio espiritual. Hermanos, lo que verdaderamente importa es el propósito final. Volviendo a Jesucristo, y hago una pregunta de examen. ¿Qué ganaba él personalmente con venir a la cruz? Dime. ¿Qué ganaba él? Nada. Pero él miró el propósito eterno y miró nuestras vidas, nuestra condición. Y el hecho de ganar tu corazón, el hecho de ganar mi corazón, fue suficiente energía para mover, permítemelo decir así, energía. Fue suficiente motivo para traerlo a la tierra y haber padecido todo lo que padeció. No podemos servir al Señor y tomar nosotros las decisiones de nuestras vidas. Escucha, si te levantas por la mañana a ver qué tomo, café o colacao, no vayas a un culto de oración para eso. Hay cosas, ¿verdad? Si el café te pone muy nervioso, toma colacao. Yo hay veces que tomo colacao. Ya uno lo sabe. No tengo que ir todos los días ya uno lo sabe. ¿Sabes? Negarse a sí mismo es dar un paso a un lado y permitir que el Señor tome las decisiones. Hay algo importante. Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a forzar. Porque Dios por amor tomó la iniciativa. Y la pregunta de examen es, ¿qué vas a decidir hoy? ¿Vas a decidir o vamos a decidir en esta mañana permitir que sea Dios quien tome las decisiones? En ello está que esas decisiones no entren dentro de nuestros planes, no entren dentro de nuestra lógica, no entren dentro de nuestras matemáticas. Tal vez esos planes no nos gusten, tal vez no era lo previsto, tal vez no era lo planeado, pero es la perfecta voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar. Si ya tú estás en la perfecta voluntad de Dios, afírmate, afiánzate, un día a la vez. Porque mañana tenemos que volver a pelear la batalla de la fe. Pero necesitamos tener decisiones hechas en nuestros corazones para cuando se presenten las dudas, cuando haya incertidumbre, cuando se haga de noche, nosotros sepamos que en la plenitud del día elegimos servir a Dios, elegimos seguir a Jesucristo, elegimos escuchar la voz del Espíritu Santo para poder decidir acertadamente. Pero eso tenemos que hacerlo de antemano. Dios preparó a Oseas 4 años, 5, no lo sé, pero lo preparó para llevarlo a dar un mensaje, lo preparó con sufrimiento, con dolor. Pero sabes, ahí no quedó la historia, porque ella se fue y vivió perdidamente y ¿sabes qué? Terminó estando en una feria, no es la palabra feria, de esclavos donde se vendían. ¿Cuál es la palabra? En un lugar donde se vendían esclavos, en una subasta. Y por ella daban un precio bajísimo y su marido la rescató, la redimió con un alto precio. Ella, cuando escuchó la voz de su amado apostando a por ella, no lo podía creer. Igual que nosotros, cuando entendimos de que Jesucristo dio toda su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que no valíamos nada. Él vino, él tomó la iniciativa. Y al igual que Gomer, que Oseas, la rescató a ella, la redimió
y la llevó a la posición original. Y así es lo que ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. Si tú en esta mañana no has aceptado nunca el señorío de Jesucristo, hoy puede ser un día de salvación. Si nunca viste la necesidad de ser rescatado de esa manera de vivir que está opuesta a la manera de vivir de Dios, hoy podemos orar por ti. ¿Hay alguien en el auditorio que nunca haya visto o entendido la necesidad de un Salvador? Porque hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Yo quisiera marcharme tranquilo, sabiendo de que si por lo que sea hoy falleces, puedas estar delante del Creador, delante del Salvador. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si fallecieses hoy irías al cielo? Si hay alguien en el auditorio, en esta sala, que no tiene esa seguridad, me alza la mano y puedo orar por él, por ella, y puedes recibir vida eterna. Es así de sencillo. Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es aceptar el señorío de Jesucristo. Yo quiero irme para Vinaroz tranquilo, tal vez sea yo el que parta. Si no nos vemos más, los espero arriba, con gozo en el corazón, con pena por los que quedan. Pablo decía que tenía ganas de marcharse, pero si tenía que estar aquí porque había un propósito. Si es cierto decirte que cuando te ves delante de la muerte te asustas. Cuando te ves en un accidente te asustas. Ya me pasó. Porque hemos sido creados y la muerte no estaba, es decir, no entraba dentro de los planes la muerte. Y en lo natural nos asustamos. Después fríamente uno dice, bueno, mejor déjame aquí porque no me va tan mal. No me va tan mal, hombre. Déjame un poquito más. Pero es así. Nosotros tenemos que tener la mira puesta en lo espiritual, en lo eterno. Amén. Se hizo largo el final, pero ya terminó. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias, oh Dios mío, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque por medio de esa sangre tenemos acceso al trono de tu gracia, a tu misma presencia, Señor. Gracias porque podemos hablar contigo, podemos escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú puedes dirigir nuestra vida, Señor. Queremos venir delante de tu presencia, en verdad. Quiero rogarte, oh Dios mío, que tú me sigas enseñando y que tú sigas enseñando a mis hermanos, Señor, a escuchar tu voz, a decidir, oh Dios mío, que seas tú quien decidas en nuestras vidas, Señor. Gracias por todos los ejemplos que tú nos pones en las Escrituras. Gracias por tu ley, gracias por tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, oh Dios mío, por tu gracia. Gracias porque podemos, oh Dios, alcanzar salvación solo con aceptar tu obra en la cruz, Señor. Si alguien, por lo que sea en esta mañana, oh Dios, no tiene esa seguridad, inquieta su corazón. Ven, abrázalo con amor. Muéstrate, Señor, como tú eres un Dios amante, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que guía, un Dios que alienta, un Dios que fortalece, Padre. Gracias y mucho más, tantas cosas, Dios mío, que eres tú y que no alcanzaremos, oh Dios, a conocer, e incluso cuando estemos contigo sé que nos vas a estar sorprendiendo por toda la eternidad. Señor, yo quiero llegar, guarda mi vida, Señor, al igual que guarda la vida de mis hermanos, y ayúdanos a hacer el propósito por el cual tú nos alcanzaste, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si hay algún anuncio. Sí.